El siguiente programa tiene material altamente emprendedor, con nuevas ideas de negocio y de impacto social. Así que engánchate, que está a punto de empezar Emprendedores en Acción. Roy Castro, él es coach y conferencista, con quien hablaremos de cómo el emprendimiento y la discapacidad se pueden convertir en una herramienta para la inclusión social. Bueno, Roy, para comenzar, ¿qué es la inclusión social para ti? Primero saludarlos y felicitarlos, chicos, por este gran emprendimiento de este gran programa, ya que es una puerta bastante abierta para poder llegar a toda la ciudad de Arequipa y a miles de personas, ¿no?, que nos están viendo vía Facebook Live, ¿no? A ver, vamos a partir hablando sobre la inclusión, que es un tema bastante conocido que hoy en día se habla, pero que en pocas oportunidades se practica, podríamos decir, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, para hacer una pequeña introducción, en todo nuestro país somos más de 3,5 millones de personas con discapacidad, y solamente acá en Arequipa hay 150,000 personas con discapacidad. Esto quiere decir que Arequipa es la segunda ciudad más grande, es la segunda ciudad que tiene mayor cantidad de personas con discapacidad. Y cuando hablamos de inclusión, básicamente es incluir para que la persona con discapacidad, como en mi caso, no tengan las mismas oportunidades al igual que cualquier otra persona que no tenga ningún tipo de discapacidad. Y cuando hablamos de incluir, hablamos básicamente que empieza desde la familia, de la escuela, las universidades y finalmente en el trabajo, ¿no? ¿Y qué hace diferente a una persona con discapacidad a otra que también puede que tenga una discapacidad, pero que potencia sus capacidades? Mira, yo lo diría, amigo, que es básicamente las oportunidades. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy en día en nuestro país existe un pequeño tabú que dice, ¿no? Es una persona con discapacidad, no puede hacer ciertas cosas. O también me he dado cuenta que como que a la persona con discapacidad lo minimizan. No quiero minimizar los trabajos que se hacen, pero las personas con discapacidad normalmente cuando contratan para hacer algún tipo de lo que es labor o emprendimiento, solamente hacen trabajos repetitivos, ¿no? Por ejemplo, si trabajan en una empresa industrial, que hagan un proceso algo repetitivos. O de repente les mandan solamente para que saquen fotocopias, o solamente de repente para que hagan ventas de productos pequeños, pero no le dan esa oportunidad para que hagan trabajos, o mejor dicho, para que exploren sus capacidades a fondo, ¿no? Entonces, yo creo que la gran diferencia entre una persona con discapacidad que ha logrado el éxito y la otra persona que no, es básicamente por el tema de lo que es oportunidades. Y esas oportunidades en sí parte desde la casa, ¿no? Si es que el papá o la mamá no le da esa oportunidad para explorar el mundo, mucho menos la sociedad le va a dar esa oportunidad, ¿no? Por ejemplo, mira, yo te quiero contar algo. He visto en diferentes partes de nuestro país que hay emprendimientos que han hecho diferentes personas con discapacidad. Por ejemplo, había un chico con síndrome de Down que había estudiado para chef y él no encontraba trabajo porque no podía, ¿no? Pero sin embargo él abrió su propio restaurante y tú puedes ir a la ciudad de Ica y puedes encontrar su restaurante. Ahora él ya no necesita que él lo contraten, él más bien contrata gente. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero sus padres le han dado esa oportunidad. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Las oportunidades que a una persona con discapacidad le pueden dar. Y hablando del entorno que rodea a una persona de discapacidades, los padres cumplen un rol muy importante en ellos, ¿no? Por lo que veo. Así es.
Al igual que me supongo que lo que también forman otras personas en su entorno, como son sus amigos, su familia. Entonces, ¿cuáles son las formas en las que ellos pueden apoyar a una persona con discapacidad para que pueda emprender? Sí, y antes de que Roy nos conteste esa pregunta, que es muy buena pregunta y creo que es del interés de todos nuestros oyentes, vamos a la llamada que nos acaba de entrar. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, díganos. Felicitarlos por el tema. Es un tema bastante sensible, pero que creo que parte mucho por, primero, felicitarlos porque está pronunciando bien. En realidad es persona con discapacidad y muchas veces he escuchado decir persona discapacitada, ¿no? Partiendo de ahí, estamos empezando bien. Tengo experiencia de haber compartido varios escenarios con personas ligadas al Ministerio de la Mujer, específicamente al CONADIS, que es el ente rector en este tema de personas con discapacidad. Y creo que aquí hay mucho trabajo por hacer, sobre todo desde el sector educación. Todavía estamos en un sistema que no toma en cuenta la inclusión con respecto, por ejemplo, a las personas con discapacidad, ¿no? Todavía hay tabús que, precisamente respondiendo y sumando las inquietudes que ustedes le hagan al expositor, parte también de cómo criamos a nuestros hijos. De cómo generamos un entorno con cierta discriminación frente a un niño o a una persona que tiene esa condición, olvidando o dejando de lado la parte humana, la parte sensible. Es un tema bastante transversal porque no solamente parte del hogar, también de las autoridades, de hacer ciudades más inclusivas y de mayor accesibilidad, por ejemplo, a las personas con discapacidad, partiendo del transporte. Son poquísimos los medios de transporte, por no decir ninguno, que no tienen acondicionado ningún tipo de acceso para que pueda subir, por ejemplo, una persona con silla de ruedas. Entonces, en realidad es un tema muy, muy amplio, hay mucho por trabajar y yo los felicito que ya a través de esos espacios puedan sensibilizar sobre todo a la población con respecto al trato a las personas con discapacidad. Felicitaciones. Así es, muchas gracias por el comentario de nuestro oyente. Y es como ella lo menciona, estamos todavía débiles en cuanto a la educación que se está dando para el trato de esas personas con discapacidad. Aún vemos que es un déficit que tenemos. Mira, es algo bien interesante lo que dice la señora, ¿no? Mira, yo te cuento una estadística. Dice que solamente el 2% de las personas con discapacidad tienen un título académico que los respalde, de los 3,5 millones que somos. Por eso es que las empresas se excusan diciendo, no contratamos a una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque no tienen un respaldo académico, no han estudiado. Pero si vemos los antecedentes, ¿por qué no hay profesional con discapacidad? Porque no hay escuelas inclusivas. Es lo que falta en nuestra ciudad. Pero antes de eso, no hay padres inclusivos también. ¿Por qué? Porque yo he conocido padres que a sus hijos con discapacidad como que lo aíslan y lo ponen en una faceta de victimización. Dicen, no, mi hijo no puede caminar, pobrecito, lo tengo que aislar de la sociedad. Así Pero es. No debe ser así, ¿no? Así es. Y también iba un poquito con los que nos comentaba Sergio, de que los padres deben de apoyar a sus hijos con discapacidad. Sí, por ejemplo, yo siempre digo, la inclusión parte desde la familia, desde los padres. Luego es la escuela, luego es la universidad y finalmente el trabajo. Pero ¿qué pasa si es que un papá lo aísla? Dice, no, mi hijo no puede, entonces lo aíslo. Ese niño nunca va a crecer en ningún aspecto de toda su vida, ¿no? Pero yo doy gracias a Dios, y siempre cuando he visto las conferencias digo, doy gracias a Dios porque me han dado unos padres extraordinarios. Ellos para mí han sido mis mentores, mis coaches, que siempre me han apoyado, me han puesto en reto y me han enseñado que una persona con discapacidad no es ni más ni menos que nadie. Solamente me han enseñado que la persona con discapacidad puede hacer las mismas cosas de manera diferente, pero al fin y al cabo llega al mismo objetivo, ¿no? Entonces, por eso es que digo, hoy en día se habla mucho del emprendimiento y es muy interesante, ¿no? Cuando una persona dice, yo puedo emprender, yo lo hago.
Y yo te digo por qué, porque como dicto también conferencias de emprendimiento, me rodeo con muchos emprendedores. Pero yo me hago la pregunta, ¿una persona con discapacidad también puede emprender? Por supuesto que sí, siempre y cuando si es que es guiada y le dan todas las herramientas para que pueda volcar su emprendimiento a la realidad. Así es, y un poquito para que nuestros oyentes tengan un poquito más de conocimiento de quién es Roy. Roy, él se ha graduado de la Universidad Católica de Santa María como ingeniero comercial. Sabemos que su discapacidad que él tiene no ha sido un límite para que él pueda tener su título profesional que él ha obtenido. Y yo doy gracias a todo esto. Yo creo que primero doy gracias a Dios. Segundo, doy gracias a mis padres, ¿no? Que siempre me han apoyado, me han motivado. Y algo que yo siempre digo, Marian, si Dios ha permitido que no pueda caminar es con un propósito. Y ese propósito es para seguir enseñando, motivando, inspirando, no a miles ni a cientos de personas. Quiero llegar a muchos millones de personas para decirles que la discapacidad puede volverse en tu principal fuente de motivación para llegar a muchas personas. Y para no salirnos del tema, como estábamos hablando, amigo, ¿no? Personas con discapacidad, tú ves a nivel nacional, hay muchos emprendimientos. Por ejemplo, sin irnos tan lejos, aquí en Arequipa nomás hay una señorita que se llama Carol. Ella tiene como una pequeña clínica para hacer rehabilitación física para personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, tú vas a TV Sur, la productora general, si no me equivoco, ella es Mariela Segarra, también es una persona con discapacidad. En TV Perú también he visto que hay un programa, justo estaba viendo en la mañana, había un programa en el que una señora con discapacidad mostraba cómo jóvenes y niños podían hacer gimnasia, podían hacer capoeira, incluso con discapacidad. O sea, la verdad me parece genial. Por eso es que yo te decía, ¿cuál es ese diferenciador? Es la oportunidad. ¿Qué pasaría si no le hubiesen dado la oportunidad a estas personas? No hubiesen explotado ese potencial que ellos tienen como cualquier otro profesional, ¿no? Pero sin embargo hay todavía tabús, ¿no? Dicen, no, es una persona con discapacidad, no puede hacer eso, no puede hacer el otro, ¿no? Entonces, yo creo que la verdadera discapacidad que existe está en la mente de las personas que, entre comillas, se creen sanas, ¿no? Y que no dan las oportunidades a las personas con discapacidad. ¿Y qué experiencia o anécdota crees que nos podrías contar con respecto a este tema? Mira, yo empecé mi faceta como emprendedor cuando estaba en segundo año de la universidad. Como todo joven quería trabajar, ¿no? Pero literalmente como que no me dan esa oportunidad, ¿no? Porque está en segundo año, dirán, pero no, es jovencito, ¿qué experiencia profesional tiene? Y ahí es donde yo emprendí mi propia empresa, ¿no? Y algo que yo me he dado cuenta y una experiencia que puedo compartirles es que cuando ven una persona con discapacidad y si no terminas la universidad todavía, como que te cierran las puertas, ¿no? Pero sin embargo, recuerdo que en una municipalidad me abrieron las puertas y me dijeron, quiero que vengas a las 8 de la mañana, un día lunes, y voy a ver cómo es el proyecto. Fui a las 8 en punto. Y yo me daba cuenta que este gerente municipal no me había llamado con la finalidad de ver si es que yo hacía bien o no hacía bien el proyecto, sino él me había llamado para ver cómo es que yo lo hacía. Quería, creo yo, sacarse de esa intriga, ¿no? Y yo le demostré, ¿no? Entonces, y yo recuerdo que a partir de ahí trabajé con esa municipalidad como 3-4 años brindando asesoría a lo que es todo lo que es proyectos. Entonces, y yo creo que a las personas con discapacidad debe darle esa oportunidad, ¿no? Si es que está en la capacidad de hacerlo, lo va a hacer bien, ¿no? Pero no cerrarle las puertas. Y esa es una pequeña anécdota, ¿no? Y la otra anécdota que yo podría también contarles es que, por ejemplo, algo que me he dado cuenta es que cuando yo conduzco un vehículo, lo primero que se sorprenden los policías es cuando ven a una persona con discapacidad. Porque lo primero que dicen, está acondicionado, sí. ¿Y dónde está tu acondicionamiento? Y yo le enseño, está acá, señor, le digo. Y como que se quedan mirando así, ¿no? Entonces yo creo que hay que romper esos paradigmas que nos aíslan, ¿no?
Y en vez de seguir creciendo en función de esos paradigmas, debemos de seguir, como quien dice, vivir en una sociedad donde todos seamos inclusivos y donde todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Así es, como lo menciona Roy. Como lo mencionaste, hay muchas personas con discapacidad que tienen ese miedo y ese temor a buscar la oportunidad de emprender o de poder estudiar, porque tienen ese miedo que los rechace la sociedad. El miedo al que dirán. El miedo al que dirán, el miedo de que, no, se considera diferente a los demás. Es que yo te cuento algo. Todas las personas con discapacidad, en su gran mayoría, nuestro principal miedo es el qué dirán de las demás personas. Tenemos ese temor de cómo nos mira la gente, cómo andamos, cómo nos desenvolvemos. Y eso te hablo por experiencia personal. La gran mayoría de personas con discapacidad pasamos por eso. Uh-huh. Y ahí es donde entra esa gran labor de los padres del empoderamiento. Cuando el padre le dice, tú puedes, hijo, yo sé que tú vas a alcanzar el éxito, es su principal fuente de motivación, ¿no? Entonces, por eso es que también por ejemplo, hay una estadística acá en Arequipa nomás, solamente el 29% de personas con discapacidad encuentran un trabajo. Y es muy poco. Es muy poco, como tú dices, ¿no? Ahora, y existe una ley que dice que si la empresa pasa de los 50 trabajadores, la empresa privada tiene que contratar el 3% nomás. Pero yo me hago la pregunta, no hay que contratar porque una ley nos exige, sino hay que contratar por un tema de responsabilidad social y porque queremos hacer compromiso. Y empezar a hacer el cambio, es así como lo menciona Roy. Y Sergio, también hemos visto muchos casos de personas con discapacidad que han venido al programa y también han presentado sus emprendimientos y ahorita tienen un fruto y están creciendo. Entonces, no es una limitante ser una persona con discapacidad. Mira, para mí mi discapacidad, te digo algo, para mí es una fortaleza y es una llave porque me ha permitido llegar a muchas instituciones dictando conferencias. Como te comenté, hasta he estado en TED. He tenido la oportunidad de participar en TED y para mí me encanta eso, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad que no lo tienen que ver como algo malo, al contrario, tienen que verlo como algo bueno y saberlo aprovechar. Bueno, Roy, Sergio, se nos está acabando este bloque. Tus últimas palabras, el consejo que le dirías a todos nuestros oyentes que te están escuchando. Bueno, amigos, quiero dirigirme a los 150,000 personas con discapacidad de la ciudad de Arequipa que luchen por sus sueños, que sigan adelante, que no se minimicen de repente por alguna adversidad que nos pueda presentar la vida. Recuerden que cada adversidad, cada obstáculo que la vida nos da es básicamente motivadores para seguir luchando por nuestros sueños. Y que la única discapacidad que existe en la vida, como dice Nick Buisi, es la actitud negativa. No existe mayor discapacidad. Va a haber diferentes adversidades como todas las personas, pero recuerden que en la medida de la dificultad está la medida de tu capacidad. Así es. Muchas gracias, Roy, por estar este bloque con nosotros. De verdad, un tema muy interesante y que le ha servido a muchos de nuestros oyentes. ¿Alguna página donde te puedan encontrar para hacer seguimiento de tus conferencias, de los proyectos que se vienen? Sí, ahora vamos a empezar un nuevo proyecto. Me pueden seguir en mi página, en mi Facebook, me encuentran como Roy Castro, o por medio de mi página web, que pueden encontrarme como www.roycastro.com.p. Pueden suscribirse y nosotros les estaremos mandando información sobre los próximos eventos que estamos programando. Así es, muchas gracias, Roy. Bueno, se nos acabó este bloque. Y para el siguiente bloque vamos a tener el segmento Emprende Salud, gracias a Naturals Farmacia Fitoterapéutica, que nos va a hablar sobre cómo darle valor agregado a las plantas que crecen en altura para emprender. Muchas gracias, Roy. Y gracias a ustedes, chicos. Esto es Emprendedores en Acción. Y ya regresamos. Ya regresamos con Emprendedores en Acción.